El espíritu religioso, parte 2. En la clase anterior nos habíamos enfocado en que el espíritu religioso está más preocupado en cuidar lo externo que en disciplinar el corazón, purificar, limpiar, circuncidar el corazón, o sea, lo interno. Están más enfocados en lo que hacen, en lo que visten, en los métodos, en las estructuras, en las apariencias, en el auto que tengo, en la iglesia que tengo, en el poderío económico que tengo, y juzgan a los demás por apariencias externas. Buscan a Dios en un fuego, en un viento, en un terremoto, en algo que parezca algo que llame la atención y sea un show, en vez de en la voz apacible. Esta estación es la estación de la voz apacible, donde se van a levantar hombres y mujeres de Dios que nos hablen profundamente a nuestro corazón y no necesariamente a través de los grandes milagros o a través de voces así tremendas o de personalidades avasallantes o carismáticas. Tenemos que empezar a dejar esas cuestiones de infantilismo y abrir nuestros oídos a la voz apacible del Espíritu, porque quiere ir a la profundidad de nuestros corazones para tratar con raíces que el Espíritu quiere cortar, cambiar, purificar. De este modo, están estos con este espíritu religioso atados a cuestiones del pasado, no sé, lo que hizo Juan el Bautista, a Jesús del pesebre, a lo que hizo Moisés, a el tabernáculo de Moisés les importa más que el tabernáculo de David, como era en el tiempo de Jesús. Pasaba esto, no avanzaron con la nueva estación en Jesús. Entonces exigen códigos externos estrictos, como la forma de vestirse, cuestiones de la edad, cuestiones de nacionalidad, cuestiones de racismo, de género, cuestiones educativas, cuestiones de quién tiene un empleo, una profesión, cuestiones externas y humanas. Se preocupan por las apariencias externas y juzgan, según la justicia propia de ellos, cualquier cosa que esté fuera del alcance o del estándar de ellos, o de la manera de operar de ellos. Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen el pan. Alguien con el espíritu religioso siempre está pensando y viendo lo que hace el otro y comparándola consigo mismo. Y no pueden creer que alguien haga las cosas diferente porque tienen una necesidad de controlar a otros y pensar que todo lo bien está bien cuando cumple ciertas medidas y cierto estándar de ellos. Y no se ponen a pensar si hay un principio detrás de eso o si hay una marca, un ADN del reino detrás de eso, sino si les queda bien, conforme a la tradición, al paradigma, al pensamiento, a la manera de operar que ellos tienen. Jesús advirtió sobre la ostentación, la exhibición pretenciosa, la exhibición llamativa, con la intención de que muchos tenían de atraer a la gente hacia ellos. Dice Mateo capítulo 6, versículo 2 al 8. Cuando pues deis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ustedes, como diciendo, acá estoy ofrendando, acá estoy haciendo una obra de bien, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando ustedes den su limosna, no sepa la izquierda lo que hace la derecha, para que sea vuestra limosna en secreto, y vuestro Padre que ve en lo secreto los recompensará en público. Versículo 5. Y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser visto por los hombres. Quieren llamar la atención de los hombres por medio de sus prácticas religiosas. Luego el 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad entre vosotros antes que vosotros las pidáis. Característica número 7. Autoexaltación.
Dice Mateo 23, 5 al 7. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras filas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. El espíritu religioso se caracteriza por la búsqueda de una posición y tener esto de poseer un título y alguien que te aplauda, alguien que te siga, alguien que te reconozca. Aquellos bajo este sistema o bajo este espíritu no pueden realmente servir de corazón y por amor. Quieren servir para mostrar que tienen poder, que tienen un lugar, que tienen una notoriedad. Viven para la aceptación de los demás, aman la aceptación de los demás y están involucrados en actividades predominantes o preponderantes con la intención de recibir reconocimiento público. Están preocupados por la mentalidad de mi ministerio, juzgan a otros que no se adhieran a sus rituales, a sus métodos, a sus actividades, a sus costumbres. Dice Mateo 9, del 11 al 13. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiere, no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Característica número 8. Aspirar a suprimir la influencia del reino. Este espíritu aspira a eso, tiene esa intención, quitarle, eliminarle la influencia al reino. Dice Mateo 23, 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Este sistema deja afuera a los hombres y mujeres del reino de los cielos. De alguna manera trata de acercar a la gente, hace cosas para acercar a la gente al reino, pero luego no pueden entrar, no pueden ver la dimensión de plenitud del reino. Es como un ladrón que roba. La iglesia local es la oficina y la embajada del reino de los cielos, por así decirlo. Pero no es el reino. Y algunos tienen la iglesia local como si fuera el reino, como si fuera el todo, la plenitud. Un sistema religioso va a exaltar a su propia iglesia local por encima del reino de Dios. Por lo tanto, la iglesia se convierte en el ídolo de ellos. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El espíritu religioso va a robarle al individuo la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu, ya que no le posibilita la entrada al reino. Característica número 9. Intención abusiva. Hay una intención y hay un abuso. Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. ¿Qué dijimos antes? Se aprovechan de sectores vulnerables, indefensos. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Usan el disfraz de la espiritualidad o las oraciones largas y este sistema termina abusando de los menos privilegiados. Es como el ladrón que viene a matar, a robar y a destruir, se aprovecha de aquellos que están indefensos. Y de esta manera alejan a los creyentes de la vida abundante. Característica número 10. Una influencia decadente. Mateo 23, 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito o un creyente, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ese sistema lo que termina haciendo es dañando al nuevo convertido, al nuevo creyente. Es un ladrón que destruye. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que lo tengan en abundancia. Característica número 11, es un sistema supersticioso, es un espíritu supersticioso. Está basado en creencias con pensamientos irracionales e ilógicos, delirantes.
Incluso hay una falsa comprensión de las cosas espirituales e ignorancia. Mateo 23, del 16 al 22. Hay de vosotros guías de ciegos. ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo y todo lo que leímos antes, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, y todo esto que se embrollan, insensato, lo dijo Jesús, ciegos. ¿Qué les estaba diciendo? Que este sistema religioso defiende o va interesado por una falsa comprensión de las cosas espirituales. No entienden las cosas espirituales, se mueren en cosas naturales, se mueren en rituales, en cosas que no van a la profundidad y las tratan de defender y eso causa confusión. El significado espiritual está unido a las cosas materiales para satisfacer deseos personales en lugar de los propósitos de Dios. Es como una superstición al enseñar, juran por esto, juran por el otro, por la ofrenda de aquello y terminan enrollados en su mismo palabrerío. Mientras que los juramentos hechos por el templo y el altar quedaron nulos e inválidos. Ellos exaltaron el oro sobre el templo, exaltaron la ofrenda sobre el altar, y esto lo hicieron por cumplir un interés monetario en la religión. Estaban en el ministerio para obtener ganancias financieras. Estos son los hombres sobre los que Pablo advierte a su hijo Timoteo diciendo, en Timoteo 6:5, hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo advirtió que si hay gente que sigue cuestiones, que usa la iglesia como una cuestión empresarial para saciar sus propios deseos y lograr prosperar abundantemente ellos a costa de la gente, Pablo dijo, de estos aléjate, de estos apártate. ¿Qué está diciendo? Apártate de aquellos que tienen a la piedad, a lo santo, a lo espiritual, como una fuente para tener ganancias propias. La superstición la usaban para extorsionar y obtener así cosas materiales que le dieran sus seguidores ignorantes. Como resultado, este pensamiento supersticioso también conduce a un menoscabo ignorante de la naturaleza vinculante a los juramentos. Usaban en toda esta cuestión de los juramentos para enrollar y confundir a la gente, cuando en realidad un juramento es una promesa que debe cumplirse. Números 32 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con una obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. No quebrantar la palabra, sino cumplirla, es para cuidar tu integridad, porque hacer eso, no cumplir lo que decís, daña tu reputación. Está claro entonces que esta forma de pensar conduce a una mentalidad degradada, es decir, una mentalidad de deshonra, no una mentalidad de peso y de honra, que finalmente va a rechazar la palabra de Dios viviendo por preferencias y no por principios, porque se van a poner a ellos mismos por encima de la palabra. Característica número 12, búsqueda frívola. Dice 23 de Mateo, del 23 al 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito y terminan tragándose el camello. ¿Qué hacen? Priorizan cosas menores. Ponen en la balanza y aquellos que es para un beneficio de ellos le dan mayor importancia que a lo verdadero, que a lo que Dios está buscando que edifiquen. Característica número 13, un espíritu muerto.
Mateo 23, 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Este sistema religioso finalmente va a ministrar muerte y no vida. Sus defensores son elocuentes, bien instruidos, pueden estar muy bien informados, pero no tienen la revelación de la palabra de vida, no producen vida en lo que hablan. En verdad, no pueden ofrecerlo, ya que no han entrado completamente ni ellos mismos al reino de Dios. Recordemos lo que decía el versículo 23:13, que ni ellos entran ni dejan entrar a otros. Entonces, como tal y como consecuencia, no creen completamente como dice la palabra, hablan de cosas que ni ellos terminan creyendo, por lo cual no pueden otorgar aguas de vida a los que lo siguen. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán aguas de vida. No correrán mandamientos, instrucciones, órdenes, retos, cuestiones religiosas, ritos. No, de su interior correrán ríos de agua viva o de agua de vida. Característica 14. Creencia de justicia propia. Mateo 23, del 29 al 30. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Este sistema o este espíritu dice y cree ser mayor que sus predecesores, aunque en realidad ellos persiguieron a Jesús. Criticaron a los padres porque persiguieron a los profetas y mataron a los profetas, y ellos estaban persiguiendo a Jesús, aún algo peor. Característica número 15. Hay veneno en sus bocas. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Los que tienen un sistema operativo religioso llenan de veneno sus bocas. Como no pueden ministrar vida, queriendo o sin querer terminan usando muerte, produciendo muerte en los que le escuchan y soltando muerte en sus propias bocas, porque no hay palabra, no hay agua de vida en su interior. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sus lenguas están llenas de muerte, porque dice que la letra mata, el espíritu es el que vivifica. Y aquellos con espíritu religioso solo pueden usar la letra, no pueden usar el espíritu de la palabra porque no tienen la revelación del espíritu. Característica 16. Matan, persiguen y oprimen a los hombres establecidos. Ya lo compartimos antes, esto de que Jesús les dijo: por tanto yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y sacrificaréis a otros, y azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes matasteis entre el templo y el altar. ¿Qué hace el espíritu religioso? Disfrazado de espiritualidad, destruye a aquellos que traen las buenas nuevas del reino, aquellos que Dios envía. Característica 17. Evita la intimidad con Dios. Este espíritu religioso evita la intimidad con Dios. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matáis a los profetas y apedreáis a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Las personas bajo este sistema no pueden tener una intimidad con Dios, debido a la esclavitud que están atados por reglas y reglamentos. Esta es una consecuencia de que no son guiados por el Espíritu de Dios. Quieren como un tipo de relación profesional con Dios y no una relación de intimidad y confianza como la de un padre con un hijo. ¿Por qué? Porque dice que matan a los enviados, y al esquivar a los enviados se pierden de tener una relación con aquel que los envió, que es con Dios mismo, con Dios Padre. Como no reciben a los enviados, terminan frustrando la posibilidad de tener una relación con Dios. Característica 18. Roban a la iglesia la manifiesta presencia de Dios. Dice Mateo 23:38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa podemos hacer un
paralelo con vuestra iglesia local. Es un sistema que expulsa la presencia manifiesta de Dios. Es una cáscara desolada y vacía. Pueden parecer que son una iglesia más e incluso suenan como una iglesia, suenan como una casa de fe, pero carecen dentro de su organismo, de su vida, de la vida de Dios. Aunque los fariseos eran personas de ayuno constante, nunca tenían la presencia de Dios permaneciendo constantemente en ellos. Miren lo que dice Mateo 9, del 14 al 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y los discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en las bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué nos está hablando esto? Que los que tienen espíritu religioso siempre andan señalando y mirando lo que otros hacen. Usan lo que se llama la comparación competitiva o la competencia llena de celos. ¿Qué hace el otro? Yo soy mejor, yo hago esto, yo merezco lo otro. Cualquier sistema que no recibe al hombre enviado no puede recibir a Cristo. Por eso Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Luego también tenemos Juan 13:20, que dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que me recibe, o el que recibe al que yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Característica 19. Bloquea a otros de ver a Cristo, o sea, imposibilita, impide al espíritu religioso que otros vean a Cristo. Mateo 23:39 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo está bloqueado de la vista debido a las reglas de ellos, a los reglamentos, a la preocupación externa. No pueden ver a Cristo. Como no ven a Cristo, no pueden recibir a los enviados. Y como no reciben a los enviados, no pueden ver a Cristo. Una cosa va enlazada con la otra. Debido a que no pueden recibir a quien Él envía, tampoco lo pueden ver al verdadero Hijo de Dios. Característica 20. Operan a través de la conspiración. Dice Marcos 3:6. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo le podían destruir. Tramaban. Querían planear algo en contra del verdadero Hijo de Dios. ¡Qué locura! Conspiraban. Marcos 14:1 dice: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Este sistema religioso obtiene su fuerza de los grupos y de la democracia. Quieren hacer reuniones para armar revueltas e ir en contra de cosas que ha Dios establecido. Ir en contra de aquellos a quienes Dios ha establecido. Ojo con ese espíritu. 21. Atribuyen la obra del espíritu a Satanás. Dice Marcos 3:22, y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio de él, príncipe de los demonios. A menudo este movimiento, cualquier movimiento auténtico del espíritu, es atacado y etiquetado como ocultismo por aquellos que no entienden, no están entendiendo las cosas espirituales por estar atado en un espíritu religioso. Característica 22. No pueden guiar a nadie a Cristo. Mateo 2, del 3 al 6 dice: cuando lo oyó el rey Herodes el Grande, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Y ellos le dijeron: en Belén, de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Lo que están haciendo acá los sacerdotes y los escribas era mostrar que ellos conocían de dónde venía el Cristo, sin embargo no le siguieron. Pero bien Jesús lo dijo en Mateo 15, versículo 13.
contestándoles: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son guías ciegos de otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Este espíritu religioso solo puede llevarte a un hoyo, ya que no tienen nada ellos para otorgarte, no tienen vista para guiarte, no tienen capacidad para discipular, para liderar a otros, porque no tienen percepción espiritual. Característica número 23. Conocen la palabra, pero conocen la palabra escrita y no la revelación. Dice que los principales sacerdotes y escribas del pueblo dijeron de dónde venía el Cristo porque los conocían de los profetas. Sin embargo, eso no les sirvió para avanzar en la revelación y en seguir las enseñanzas del enviado. Este es uno de los mayores engaños. Ellos conocen la letra, pero no significa que tengan una relación con Dios. La letra, dijimos, que mata, el espíritu es el que vivifica. Los religiosos pueden conocer la letra, pero no el espíritu de la letra. Porque 2 Corintios 3:6 dice: la letra mata, el espíritu es el que da vida. Característica número 24, y ya vamos terminando: vivir una cultura de búsqueda de señales. Dice en Marcos 8 del 11 al 12 que ellos empezaban a buscar una señal y pedían señal. Y en el versículo 12, suspirando profundamente en su espíritu, Jesús les dijo: ¿por qué piden señal esta generación? En verdad les digo que no les será dada señal a esta generación. Las señales son para personas sordas, que no están escuchando lo que Dios está hablando hoy. Los que están bajo el espíritu de esclavitud religiosa no pueden escuchar la voz del Espíritu y de ahí buscan señales, prodigios, maravillas. A la inversa, en contraste, nosotros tratemos de ser sensibles a la voz del Padre y cómo Él se manifiesta a nosotros por medio de enviados, por medio de padres espirituales. Procuremos ser obedientes a la voz de Dios. Isaías 50:4 dice: el Señor me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Apocalipsis 2:29 dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que podamos juntos comprender tanta revelación, que Dios tenga gracia y misericordia para cada uno de nosotros, que en este tiempo no nos perdamos nada de lo que está a la disposición nuestra. Oro a Dios, ruego a Dios que ningún espíritu religioso, que ningún engaño, que ninguna fábula, que ninguna artimaña de hombre, seducción de hombre, intención incorrecta de hombre, te haga nublar la vista, te provoque una confusión, te provoque un desvío, que no te desvíes ni a mano izquierda ni a mano derecha, que todos podamos ser guiados por la senda correcta, por el camino antiguo, por los fundamentos de la palabra, para poder vivir y gozar de los beneficios y la plenitud del reino, para que todos podamos vivir, oro, en este evangelio, en este reino de justicia, paz y gozo. Oro para que se levante una nueva generación que no camine según la letra, que no camine solamente por mandamientos que nos dejó Moisés, sino que entienda el espíritu que está detrás de la letra y que entienda que toda la palabra de Dios nos revela a Cristo, al Cristo poderoso, que es nuestro hermano mayor, primogénito, y con el patrón de Él ser transformados de gloria en gloria, en poder, y provocar en nosotros ese nuevo nacimiento y esa regeneración que va todo el tiempo en aumento y en progreso y en migración. No nos quedemos con los milagros del pasado, las señales del pasado, los prodigios del pasado, buscando señal como los fariseos para entonces creer. No seamos como Tomás, que quiere palpar algo en lo natural para entonces creer. No, aferrémonos a los antepasados en cuanto a lo que nos han revelado los profetas para creer el tiempo que vivimos hoy y no para estar atados a doctrinas de hombre. Esa es mi oración, que podamos ver el reino de Dios en su manifestación plena. Y eso lo vamos a lograr cuando siempre estemos en un caminar constante, limpiándonos y purificándonos de cualquier tentación religiosa
que quiera promover algo natural, algo de avanzar para apoyar a alguien en cuanto a su humanidad y no permitan que avancen los hombres enviados y mujeres enviadas de Dios para este tiempo. No apoyemos movimientos humanos, seamos sensibles. Mi oración con vos en esta noche es esa, que seamos sensibles a la voz de Dios, a la voz apacible que nos haga discernir cuestiones espirituales bien profundas para caminar en mayor precisión. Como dijo el pastor Cuni también en una de nuestras enseñanzas acá en la escuela, no se trata solamente de ser obedientes, se trata también de ser precisos. Muchas veces hombres de Dios fueron obedientes, pero no fueron lo suficientemente precisos y se deshabilitaron para la estación que estaban viviendo. No nos fijemos tanto en la letra solamente o en cumplir cuestiones que pueden ser evaluadas y medidas desde lo humano. Dios pesa nuestro espíritu y Dios quiere que vayamos mucho más allá de una obra humana buena o de una actitud, una conducta humana religiosa considerablemente aceptable y aplaudida por otros. No, Dios quiere que vayamos a lo certero, que le demos en la tecla, y solo lo vamos a lograr cuando todo el tiempo permitamos que nuestro oído sea limpiado, que nuestro corazón sea purificado y estemos atentos a esa voz de Dios para escuchar lo que Dios está haciendo hoy sobre la tierra y seguir el latido de nuestro Dios Padre para progresar en todo lo que Él tiene por delante para el cumplimiento de su voluntad y podamos decir: Dios, que los cielos vengan a la tierra. El espíritu religioso va a querer que te portes bien, enseñarte, intentar desde una autojusticia por la conducta, por seguir normas, lograr que te vaya bien en la tierra para un día ir al cielo. Eso nos enseñaron por mucho tiempo, pero eso no es el reino. El verdadero reino, el verdadero espíritu de Dios te quiere que tu vida sea transformada de gloria en gloria por el nacimiento de Cristo en tu vida y la naturaleza, el carácter de Cristo, el nombre de Cristo sea evidente en vos y se pueda ver a Cristo en vos de tal manera que no te portes bien para ir al cielo. No, al contrario, traigas los días de los cielos a la tierra y así podamos cumplir la voluntad y el corazón de nuestro Padre sobre esta tierra, para que muchos puedan seguirlo a Él. ¿Cómo lo seguirán a Él? Por medio de seguir a nosotros, para que cuando nos imiten a nosotros estén imitando a Cristo, para que cuando nos vean a nosotros sea como el apóstol Pablo que dijo: imítenme a mí, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Es tiempo de ser Cristo sobre la tierra. Es tiempo de no estar enfocado en lo bien que hacemos o lo bien que no hacemos, o si fallamos o no fallamos. Es tiempo de entender que hay una transformación que tiene que ocurrir, hay una regeneración que tiene que ocurrir en tu ser para que te transformes. Dejes al Jacob y te conviertas en el Israel y haya un nuevo nacimiento y puedan todos ver a Cristo en tu vida, y de ese modo traerás la voluntad de Dios sobre la tierra y podrás orar y ver la realidad de esa oración cumplida como lo hizo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, venga a nosotros tu reino, no vamos nosotros a tu reino, que venga tu reino a nosotros, sea hecha tu voluntad en la tierra del mismo modo que es en los cielos. Ese es el corazón de Dios Padre para tu vida y para mi vida. Que aquí sobre la tierra se vuelva a ver a Cristo caminando y que todos puedan seguir a ese Cristo vivo que no está en la tumba o en un acto religioso, que ha resucitado para darte vida y vida en abundancia.